¿Qué tal, familia del Señor en las naciones? Un saludo fraterno aquí desde Houston, Texas, donde es la base de operaciones, desde donde se enlaza esta conferencia global. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en la jornada matutina y aquí listos para abrir esta jornada nocturna, donde será el cierre de este martes 28, que ha sido un tiempo edificante, una palabra retante a través de cada uno de los expositores que nos han enriquecido con las distintas gracias y tópicos que nos ayudan a comprender las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios que están escondidos en Cristo y son impartidos a la iglesia para la expresión viva de un cuerpo que expresa y extiende el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Para iniciar este tiempo, queremos entonces ahora recibir desde Orlando, Florida, al pastor Tommy Moya. Él viene para darnos esta palabra donde podemos explorar algunas medidas de las inescrutables riquezas de la gracia. Le recibimos con inmenso aprecio, gratitud por el aporte y el esfuerzo de también encadenarse a esta exposición desde Orlando, Florida. Gracias a ustedes también por los comentarios y las formas que nos hacen sentir su apoyo, respaldo, oraciones a este esfuerzo en el que estamos comprometidos de que cada uno de ustedes sea enriquecido en Cristo Jesús. Muy bien, ya listos y dispuestos para recibir esta palabra a través del pastor Tommy Moya desde Orlando, Florida. Gracias, Apóstol Basilio, por tus palabras y la diligencia en cumplir con tu asignación y función en la edificación de la iglesia. Y gracias también al apóstol Lucas Márquez y al apóstol Rafael Ugarte por sus excelentes exposiciones en este primer día de conferencia. Bueno, mis amigos, ¿cómo están ustedes? Déjenos saber por allí en los comentarios. Escriba por allí: estoy listo, estoy lista, estoy preparado para mucho más. Escríbelo por allí, tómate un minuto y déjanos saber que estás listo para todo lo que el Señor tiene preparado para ti en estos días. El tema que me corresponde ministrar en este momento es uno de esas verdades del nuevo pacto que son fundamentales, esencial, determinante, si es que hemos de ser correctamente edificados y perfeccionados para la obra del ministerio. Me refiero específicamente a la gracia y estaré compartiendo esta enseñanza bajo el tema las riquezas de la gracia. Las riquezas de la gracia. Gracia ha sido una palabra y un concepto muy usado, mal utilizado y profundamente abusado en muchas ocasiones en el pensamiento teológico y la predicación cristiana. Hablar de gracia dispara en muchos creyentes todo tipo de preconcepciones, todo tipo de definiciones, conceptos, y para muchos es un tema que hay que evitar porque cada uno tiene su propia versión de lo que la gracia es. Unos se consideran calvinistas, otros pseudo calvinistas, otro grupo se considera arminiano y unos pocos universalistas. Por lo tanto, algunos dicen que esto es un tema demasiado controversial y que no es necesario tener que entrar en discusiones al respecto. Con mucha frecuencia el concepto de la gracia se usa de una de dos maneras particulares. La primera es aquella que se limita a la definición del diccionario, la más conocida siendo, y usted la tiene que haber escuchado, favor inmerecido. La tendencia en este entendimiento de la gracia es al legalismo.
La segunda manera en cómo se usa es cuando se excede a lo que verdaderamente se dice de la gracia en el Nuevo Testamento. La tendencia en este entendimiento es al libertinaje. La primera es un entendimiento limitado. La segunda es una interpretación conveniente para satisfacer los deseos de la carne. Y lo que se usa allí es mucho vocabulario religioso para justificar esas acciones. El uso común del tema de la gracia en el Nuevo Testamento usualmente se usa para describir la acción de Dios para salvar al hombre, la cual se describe como que está siendo llevado a la puerta. El problema está cuando la gracia se descuida una vez ya está dentro de la casa. Otra forma de decirlo es: Jesús es la puerta al Padre. Por él entras a la realidad de Dios y sus riquezas en el Hijo para tu vida. Pero, ¿cómo se vive y se aplica la gracia una vez participas de esa realidad? Es lo que muchas veces se descuida. Un bloque fundamental en la edificación de la iglesia en Cristo es recibir y vivir en la gracia de la manera específica en que se usa en las Escrituras. Y también que tengamos una comprensión del nuevo pacto acerca de la gracia en relación con Jesucristo. En el lenguaje hebreo no había una palabra para lo que conocemos como el concepto de gracia en el nuevo pacto. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué tener una palabra para la cual no existe una experiencia? Nadie hubiera entendido lo que esa palabra significa porque nunca tuvieron la experiencia. La gracia, como se presenta en el nuevo pacto, no existía en el contexto del viejo pacto. Juan explica en el prólogo de su evangelio y dice allí que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la gracia se hizo realidad, ocurrió, sucedió históricamente en Jesucristo. Por eso es que ellos no tenían una palabra para definir y describir gracia antes que el Hijo Eterno se encarnara. En el Antiguo Testamento el concepto de gracia era desconocido. La palabra hebrea que se traduce como gracia es la palabra gen. Y la palabra gen se deriva de la raíz hebrea de una palabra que significa favorecer, otorgar, mostrar o conceder misericordia. El nombre hebreo Ana se deriva de la raíz de esta palabra. La implicación de gen es favor, piedad, buena voluntad, compasión, misericordia, bondad. También implica una inclinación favorable hacia otro. El uso predominante de la palabra hebrea gen en el Antiguo Testamento tiene que ver también con un individuo que encuentra una inclinación favorable de otro individuo. Usted va a leer varios ejemplos en la Escritura relacionados a esto. Por ejemplo, dice la Escritura que Lot halló gracia con las autoridades de Sodoma. También se dice que Jacob halló gracia ante Saúl. Se dice de José que halló gracia también ante Potifar. Y una gran cantidad de otros textos que usted va a tener allí cuando reciba las notas en el manual que todos van a recibir de las conferencias de todos los expositores. La versión Reina Valera traduce todo esto como gracia, mientras que las nuevas versiones y las nuevas traducciones se refieren a encontrar el favor. Y también allí en la Escritura usted va a encontrar varios ejemplos, particularmente
en el Antiguo Testamento en los que se usa esta palabra gen para referirse a un individuo que encuentra el favor de Dios. Por ejemplo, usted va a leer allí en el libro de Génesis cuando se dice que Noé halló gracia o favor delante de Dios, o que Moisés halló favor ante los ojos de Dios. En esta palabra no hay nada que haga referencia al significado de la gracia tal como la encontramos o se usa y se explica en el Nuevo Testamento. En la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, los traductores usaron la palabra griega charis para traducir la palabra hebrea gen, así como otra palabra que ellos también usaron, que es hesed. Esa palabra significa bondad amorosa, misericordia, piedad o favor. Los traductores utilizaron el significado clásico de la palabra griega charis, no el significado distintivo de charis que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, donde la gracia está investida de un significado único y particular que está relacionado con la encarnación, crucifixión y resurrección de Jesucristo. La palabra griega charis se deriva de la raíz de la palabra char, que significa bienestar, lo que era agradable y delicioso. Así que charis tenía un doble significado. Por un lado significaba belleza, encanto, atractivo, lo que es encantador y delicioso, y por el otro también significaba la expresión de bondad, favor y amabilidad. Y es precisamente este doble significado el que ha llevado a muchos conceptos erróneos cuando se aplican a los usos del Nuevo Testamento, aparte de una clara comprensión de la gracia de Dios en Jesucristo. En el idioma griego, charis tenía que ver con la relación personal, una persona dando a otra por amor y generosidad, y haciendo que la persona se alegrara por los regalos que estaba recibiendo. Los griegos, que no eran muy dados al sentimentalismo, por lo tanto, a veces veían estas acciones, estos intercambios, como una debilidad. Charis no era, por lo tanto, una palabra importante en su vocabulario y tampoco se promocionaba en su filosofía. En el Nuevo Testamento, la palabra griega charis fue empleada especialmente por el apóstol Pablo para referirse a la acción única de Dios en Jesucristo. Pablo tomó esta palabra griega ordinaria y le dio un significado en Cristo muy particular. Es como decir que él la redefinió al identificar gracia específicamente con Jesucristo. Lo que los escritores del Nuevo Testamento intentaban explicar era algo nuevo, el camino nuevo, la vida nueva, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Así que la palabra griega charis era la mejor palabra disponible y conveniente para tratar de explicar esta realidad viviente en Jesucristo. Por esta razón, no nos debe entonces sorprender que Pablo nunca citó el Antiguo Testamento para establecer su uso o el uso de la palabra gracia. En el Nuevo Pacto, la gracia se usa para explicar la acción de Dios en Jesucristo. Lo mejor que la palabra hebrea gen podía hacer era referirse al atributo de la gracia de Dios y a las acciones en las que Dios se presentaba como misericordioso y bondadoso. La gracia se identifica específicamente en el Nuevo
pacto con la persona histórica y la obra de Jesucristo. El significado espiritual de la palabra gracia en el nuevo pacto, entonces, ¿qué? Cristo-céntrico. Es por esta razón que la identificación de la gracia con Jesucristo expone aquellas definiciones tradicionales y las más populares acerca de la gracia que se han empleado en el vocabulario cristiano y son tan generales y profundamente limitadas. Gracia se define a menudo como el favor inmerecido de Dios. Entonces, si leemos que Noé halló gracia a los ojos del Señor, ¿significa eso que Noé experimentó la acción dinámica de la gracia de Dios en Jesucristo? ¿Significa eso que Noé nació de nuevo, que fue santificado en Cristo, que el Espíritu de Cristo moraba en él? Por supuesto que no. Por lo tanto, es importante que definamos gracia en referencia a la acción de Dios en Jesucristo, relacionado a su obra redentora, transformadora, santificadora e incluso en la escatología cristiana. Ahora bien, esto es más fácil decirlo que gestionarlo, porque todos los intentos de definir gracia se verán obstaculizados por la imposibilidad de explicar con lenguaje humano cómo opera Dios en y por Jesucristo a través del Espíritu Santo. La obra de Dios por medio de Jesucristo entonces viene a ser ¿qué? Incomprensible para la mente humana. La gracia que es comprensible ya no es gracia, porque es la gracia de Dios que solo puede ser conocida como se conoce a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? A Dios se conoce en Jesucristo, porque Él lo ha dado a conocer. Así que no hay manera de que nosotros podamos conseguir que Dios y su accionar y obra en Jesucristo se puedan explicar, se estereotipen y que luego nosotros de una manera lógica procedamos a procesarlos y a formularlo. Esto no quiere decir que no sea legítimo intentar dar una explicación y definición de la gracia de Dios tan claramente como podamos para la predicación del Evangelio. Somos responsables ante Dios de poder explicar lo más claramente posible y con la mayor precisión lo que implica la gracia de Dios en Jesucristo. Pero esto lo debemos hacer documentándolo bíblicamente. Ya hemos visto brevemente, a grosso modo, el uso de las palabras en los idiomas hebreo y griego del primer y del Segundo Testamento, que están allí como palabras que se utilizan relativas a la gracia y de cómo la acción histórica de Dios en Jesucristo es la que nos provee a nosotros la definición del significado de la gracia en el nuevo pacto. Es importante, entonces, que nosotros nos cuidemos de un problema común de carácter interpretativo que a mi entender ha perpetuado durante mucho tiempo un malentendido y abuso de la gracia. Y me refiero particularmente a la práctica de mezclar la ley con la gracia, que según Juan solo vino por medio de Jesucristo. Para el pueblo de Israel, lo que usted y yo hemos recibido en Cristo era totalmente desconocido para ellos, porque ellos vivieron bajo la ley, las verdades del nuevo pacto como la fe, la gracia, la justicia, como la salvación, la regeneración, la santificación y la escatología no fueron experimentadas ni recibidas
a la manera que nosotros las hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso, cuando se mezcla la ley y la gracia, allí vamos a tener serias dificultades. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es un cristianismo o un judaísmo cristianizado que luego se convierte en un cristianismo judaizado que luego se manifiesta en un sionismo político religioso. Así que tenemos que aprender a apreciar la radical novedad del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, mejor dicho, en Jesucristo, y la diferencia radical entre el judaísmo y el cristianismo que los primeros apóstoles trataron de una manera intensa de hacer esa diferencia. El cristianismo no es una versión mejorada del judaísmo. Cuando la gracia se mezcla con la ley, se disminuye el significado de la gracia según se presenta en su uso único y exclusivo en Jesucristo. No podemos estudiar e interpretar la Biblia para hacerla decir lo que yo quiero que diga con el fin de justificar mis presunciones ideológicas y o promover una agenda en particular. Es sumamente importante que reconozcamos la secuencia del viejo y el nuevo pacto, la ley y la gracia, y que entendamos que la gracia es la expresión única de la acción de Dios en y por el Hijo Jesucristo en el nuevo pacto. El resto de mi tiempo en esta conferencia lo quiero dedicar en presentarles cuál fue el propósito de la ley, para que en la segunda conferencia, cuando presente lo que la Escritura nos habla acerca de la gracia que vino por medio de Jesucristo, sepamos cómo apreciarla, cómo recibirla y cómo vivir bajo su gobierno. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 de su carta a los Romanos, en el versículo número 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará. Note bien, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Según el texto, la liberación del dominio del pecado es el resultado directo de ya no estar bajo la ley. La pregunta que debemos entonces hacerle al texto es: ¿cómo es que ya no estamos bajo la ley? Y la respuesta está precisamente en los primeros 4 versos del capítulo 7. Allí se está usando una analogía de una mujer que está casada, y Pablo dice que mientras ella tiene a su marido en vida, no se puede unir a otro varón, pero si el marido muere, ella es que libre de esa ley. Por eso allí en el versículo número 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. De una manera magistral, Pablo identifica que toda la humanidad está en uno de 2 grupos. Primero, los que están bajo la ley, él dice que están en la carne. Y luego los que están bajo la gracia están en el Espíritu. El verso 5 y 6 lo dice de esta manera: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando
fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, note esto por favor, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dígalo allí conmigo, libres de la ley. Dígalo, repítalo, yo soy libre de la ley. Amados hermanos y hermanas, yo estoy muy consciente de que cuando tratamos estos temas de ley y gracia, es como entrar a terreno apache. Sin embargo, no podemos comprender lo que es vivir bajo el gobierno del Espíritu, que es lo mismo que decir que estamos bajo la gracia, hasta que no comprendamos por qué es que estamos libres de la ley. Yo no pretendo, y por supuesto es imposible, agotar el tema en esta conferencia, pero sí deseo ministrarles una verdad sobre la cual usted pueda construir una vida que verdaderamente esté gobernada por vivir bajo la gracia. Es imposible servir a Dios bajo la gracia si no sabemos qué pasó con el viejo régimen de la ley. La primera pregunta que deberíamos entonces de contestar cuando tratamos este tema es: ¿a qué es que se refiere la Biblia cuando usa la palabra ley? ¿A qué es que se refiere? Bueno, la ley, por su propia definición, transmite la idea de que alguien o un conjunto de personas tiene la autoridad legítima y vinculante de instituir, establecer o imponer ciertas normas, expectativas, reglas, reglamentos, principios o dogmas a otros. Como aquí no estamos en una clase de derecho, sino que nuestro interés es la ley de Dios, ese alguien en autoridad es Dios mismo, que tiene entonces absoluta autoridad sobre toda su creación, incluyendo la humanidad. Para ser más específicos y precisos, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de esa ley que Dios le dio a su pueblo, a los hijos de Israel, en el Antiguo Testamento, y la dio a conocer a través de Moisés. La palabra hebrea para ley es Torá. Torá se deriva de otra palabra cuya raíz hebrea es yara, que significa echar, indicar, dirigir. Por lo tanto, Torá significa dirección, guía e instrucción. Específicamente, esta palabra se refiere a la instrucción y guía divinamente reveladas en la ley. La palabra hebrea Torá se usa unas 220 veces en el Antiguo Testamento hebreo. Hay muchas otras palabras hebreas que se usan como sinónimos de la Torá cuando se refiere a la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Entre esas palabras usted va a encontrar allí la palabra mandamiento. También va a encontrar la palabra ordenanzas. Ahí en la pantalla están viendo su significado y el texto o la palabra que se usa en el original y el texto bíblico. También se habla de estatutos, se habla de amonestaciones. También se usa la palabra preceptos para relacionarla con la ley. Se usa la palabra decretos y también la palabra o las palabras. Y también la palabra que es la más conocida, ley. La palabra allí griega para ley usada en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, mejor dicho, es la palabra nomos. Y nomos
se usa unas 196 veces en el Nuevo Testamento griego. En el Nuevo Testamento la palabra nomos se usa a menudo para referirse a la ley del Antiguo Testamento y por lo tanto también para traducir esa palabra hebrea Torá. Para los judíos, los salmos y los profetas eran parte de la ley. Esta es la razón por la cual cuando usted lee los evangelios encuentra que Jesús en muchas ocasiones se refería a la ley y citaba un salmo. En otros lugares, nomos se usa solo en referencia al Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que también eran conocidos como los libros de Moisés o los libros de la ley. Jesús dijo que todas las cosas escritas sobre él en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, dice él, era necesario que se cumpliesen. Pablo menciona que la justicia de Dios fue atestiguada por la ley y los profetas. Así que en el pensamiento judío, la ley incluía ¿qué? La ley incluía la dirección de Dios para toda la vida. No podía ser dividida en categorías que hicieran a unas leyes obligatorias y otras opcionales. Algunas leyes permanentes y otras temporales. Algunas leyes más importantes que otras. No se podían obedecer 7 de los 10 mandamientos. Esto es lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que note la seriedad con que esto se trabajaba. La ley estaba compuesta por 613 mandamientos tradicionalmente que se han dividido en 3 partes. Las leyes ceremoniales. Es obvio que la ley de Dios se relacionó con el comportamiento de adoración de los israelitas. Había leyes para todo. Había ley para los sacrificios, para la fiesta, para los festivales, para el sacerdocio, para todo había una ley. También estaba esta categoría de comportamiento civil, social, político o judicial. Allí era la ley de Dios la que estaba regulando la forma en cómo las personas se relacionaban entre sí. Había derechos de los pobres, había derechos de los desvalidos, había un tratamiento particular para los esclavos, regulaciones de propiedad, crímenes contra individuos y la sociedad. Todo tenía una ley. Y también estaba la categoría de comportamiento moral, ético, personal e individual. Y con estas estamos bien familiarizados. ¿Por qué? Porque allí es donde leemos los 10 mandamientos. La ley entonces tenía ¿qué? Regulaciones explícitas con respecto a todo lo que estaba relacionado con la vida religiosa, civil y moral. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál era entonces el propósito de la ley? ¿Cuál era ese propósito? Bueno, la ley tenía 3 propósitos principales. Número 1, revelar el carácter de Dios. Segundo, revelar el pecado. Y tercero, preparar al pueblo para el Salvador. Consideremos entonces cada uno de estos elementos para que entendamos por qué estamos libres de la ley para servirle a Dios bajo el gobierno de la gracia. Número 1, revelar el carácter de Dios. Dios creó al ser humano para que fuera ¿qué? Un portador de su imagen y que por medio de su unión con él permitiera que el carácter invisible de Dios se manifestara visiblemente a través del comportamiento del hombre. Isaías 43:7 dice que todos los llamados de mi nombre para gloria mía
los he creado, los formé y los hice míos. Por lo tanto, Dios solo puede ser glorificado por la expresión divina de su carácter en el comportamiento del hombre. Cuando ese hombre es habilitado por su propia vida en el hombre y la dinámica de esa gracia de Dios, entonces allí hay una expresión de Dios mismo en su creación. Dios no es glorificado como nosotros decimos cuando la gente compró un auto para la gloria de Dios. Hermano, compré una casa extraordinaria para la gloria de... O comencé este negocio para la gloria de Dios. Hermanos, compré una casa para la gloria de Dios. No le da ninguna gloria a Dios. Jesús lo dijo de esta manera. Juan 17, 4 al 7. Dice allí que Él glorificó al Padre en la tierra, porque acabó la obra que el Padre le dio y porque manifestó el nombre a los hombres. En la caída del hombre en el pecado, en Adán, el hombre no alcanzó a participar de la vida de Dios que estaba representada en aquel árbol de la vida. Como consecuencia, Pablo dice en el libro de Efesios que la humanidad estaba sin Dios y estaba también desprovista de su espíritu, dice el libro de Judas. Por lo tanto, la ausencia de la vida de Dios en el hombre natural significa que no hay ninguna facultad de Dios en ese hombre para que pueda funcionar como originalmente Dios lo había diseñado para funcionar, que era que él fuese una expresión de la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hizo la ley? Que vino 430 años después. Bueno, la ley reveló la intención de Dios para el comportamiento de la humanidad al revelar su carácter en ella. Por eso Levíticos 19:2 dice que Dios le dijo a Moisés que le dijera a los israelitas: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Por lo tanto, ¿qué reveló la ley? La ley reveló que Dios es uno, que Dios es digno de ser adorado, que Dios es intensamente relacional, que Dios es vida, que Él es fiel, que Él es verdad, que a Él no le falta nada, que Él es el proveedor y sustentador de todo lo que nosotros necesitamos. El hombre fue creado ¿para qué? Para expresar entonces a qué se parece un hombre y una mujer cuando Dios es quien los gobierna. Aunque la ley revela el carácter de un Dios bueno y justo, a la misma vez no le proveía al hombre lo que el hombre necesitaba para expresar esa santidad y vida de Dios en la conducta del hombre. Eso no significa que la ley era mala o que fuese deficiente. La ley reveló la santidad de Dios, pero también reveló la incapacidad del ser humano para funcionar como imagen de Dios en la tierra. Sin la presencia de Dios residiendo en el hombre, la ley probó entonces que poder ser imagen de Dios era imposible. El segundo propósito de la ley era la revelación del pecado. La revelación del pecado. La revelación del carácter de Dios es la base para revelar el pecado. Al entender entonces el carácter de Dios, el hombre puede comenzar a reconocer que las motivaciones que vienen de su interior son contrarias al carácter de Dios. El hombre entonces puede que comenzar a reconocer que es incapaz de manifestar el carácter de Dios porque está lejos de Dios
y está sin Dios. La imposibilidad, entonces, de cumplir con los reglamentos de la ley en cuanto al comportamiento, ¿qué es lo que haría? Revelaría que los hombres sin Dios son pecadores. Por eso es que Pablo explicó y declaró, mejor dicho, que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En un contexto un poco más personal, Pablo escribió que él no hubiera llegado a conocer el pecado si no fuera por la ley. Y Santiago escribe también sobre esto y dice, por la ley estáis convictos como transgresores. Entonces es importante, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros entendamos que la ley no hizo al hombre pecador. El hombre no peca por causa de la ley. Eso no tiene que ver con la ley. La ley no era pecaminosa, ni tampoco la ley fomentaba el comportamiento pecaminoso. La ley la usó Dios y fue usada por Dios para revelar el pecado que estaba en la humanidad y más puntualmente aquel que estaba en el pueblo de Israel. Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 20, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y en Gálatas 3:19 él dice, ¿para qué sirve la ley? Note, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Diga esto conmigo, dígalo allí 2 veces, diga allí conmigo, la ley se introdujo y fue añadida. Dígalo, la ley se introdujo y fue añadida. La pregunta que habría que hacerle al texto es, ¿por qué fue añadida? Y el texto nos responde, por causa de las transgresiones. Así que la ley no era parte del propósito eterno en Cristo Jesús. Dios no crea al hombre para que viva por medio de un código de leyes escritas en tablas de piedra. Si esto es así, entonces el propósito de la ley no solo era revelar el carácter santo de Dios, no solamente era revelar el pecado, sino también preparar al pueblo para lo que Dios iba a hacer en su Hijo. La ley era provisional, porque la ley era un instrumento que Dios usaría para facilitar lo que había de venir. Esto es glorioso. La ley entonces era que la ley era una figura y una sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. La ley también era que un símbolo. Hebreos 9:9. La ley también sirvió como ¿qué? Sirvió como sombra de la sustancia. Hebreos 10:1. Y Pablo también explica que la ley fue un tutor, un guía, un guardián, un ayo que llevaría a su pueblo a Cristo. La palabra allí es piadagodos. Es una palabra compuesta por pais, niño, y agogos, líder. Era que un líder de niños. En la sociedad greco-romana, a menudo se le confiaba el niño varón de la casa a un esclavo de confianza y ese esclavo era responsable de guiar, dirigir, vigilar, proteger, atender y también tenía que disciplinar al niño mientras éste estaba en su crecimiento. El niño estaba bajo su custodia. Era un trabajo temporal de alguien que todavía estaba en una posición inferior. ¿Por qué? Porque era un esclavo que servía a un propósito instrumental. Esto es lo que dice Gálatas 4:2, que el niño permanecía bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el padre.
Así que la ley sirvió, pero sirvió para un propósito ¿qué? Preparatorio, de custodia y de dirección para seguir guiando y dirigiendo al Israel físico, según la carne, hacia Jesucristo. Llevarlos hacia el verdadero maestro, llevarlos hacia la verdad real, llevarlos hacia la verdadera madurez. La ley entonces cumplió su propósito y una vez cumplido ya no es necesaria porque Dios, por medio de la muerte de su Hijo, por gracia, nos bautizó en su muerte, nos sepultó con él y nos resucitó con él para que ahora andemos en vida nueva. Usted es una nueva criatura porque está en Cristo Jesús. Todo lo viejo pasó y he aquí todo del griego todo, está siendo hecho nuevo. Todo el Antiguo Testamento entonces era ¿qué? Era una sombra y era un orden preparatorio. Por eso todo el vocabulario que usted lee allí es futurístico. En aquel día, cuando aparezca, cuando venga. Permítame terminar con lo siguiente. La sombra era la ley y el viejo pacto. Y el representante de ese orden era Moisés. La sustancia es Cristo y su gracia mediadora en un nuevo y mejor pacto. Bendito sea el Dios de toda gracia. Bueno, mis amados, es mi oración que tú estés apreciando las riquezas de esta bendita gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta noche continuamos, esto no termina. Esta noche viene el apóstol Juan Ballisteri, él va a ser el expositor, edificador en uno de los temas coyunturales en la edificación de la iglesia del Señor, que tiene y está relacionado con el propósito eterno. Les recuerdo también que todos los que participen con una ofrenda generosa van a recibir un manual con todas las conferencias que se han presentado en esta conferencia global. Años de estudio, diligencia, conocimiento espiritual y mucho más será lo que usted va a recibir en más de 80 páginas de contenido. Creo que usted estaría de acuerdo conmigo de que el valor de esto no se puede medir por dinero. Por lo tanto, si lo vendiéramos, estaríamos en lo correcto. Pero usted no está comprando absolutamente nada. Usted está siendo partícipe con sus recursos materiales de algo que sumará a su vida y entendimiento espiritual. Visite por allí redrema.org y haga su generosa ofrenda. Bueno, por hoy esto es todo. Regresamos en esta tarde con el apóstol Juan Ballisteri. Será un tiempo poderoso. Mañana yo regreso para allí seguir afirmando y expandiendo cómo es que esta gracia se manifiesta y el accionar de Dios por medio de su Hijo en esa gloriosa gracia, que es lo que causa y produce en nosotros. No te lo pierdas. Bendecidos. Nos vemos en la tarde.